Hola, ¿cómo estamos? Esperemos que estés bien. Y hoy vamos a hablar acerca de este beato que ha causado gran conmoción en las redes sociales, sobre todo. Pero veremos cosas que son muy interesantes, que son formidables, sobre todo enfocado a ti, joven. Estamos hablando de un beato que, con la gracia de Dios, próximamente será santo sin duda alguna, pero que es muy joven y que podemos analizarlo a la luz actual. ¿Quién es Carlo Acutis? Bueno, he estado investigando, leyendo en internet y hay cosas interesantes que desde luego no son tan completas. ¿Por qué? Porque todavía falta conocer más de él, que vivió en Asís, que era su lugar favorito. Déjame decirte que era un joven que era apuesto, que era inteligente, que tenía dinero, ¿verdad? Y eso pudiera ser fácil para cualquier joven en la actualidad, pues ser deslumbrante y alejarlo de las cosas de Dios. Aquí, por el contrario, lo acercó a las cosas de Dios. Y en una plática que decía su mamá, porque es muy interesante las cosas que cuenta su mamá, decía: Carlos fue su salvación. ¿Y por qué? Porque su mamá de Carlo Acutis, según lo platica ella misma, pues solamente había ido a la misa o a la iglesia 3 veces: cuando la bautizaron, cuando hizo su primera comunión y cuando se casó. Cosa tristemente muy actual, ¿verdad? Así son las cosas, de que a veces nos olvidamos de Dios, solamente nos acordamos de Dios cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades. ¿Y quién acercó a Dios? Precisamente a su mamá. A su mamá, ¿quién la acercó a Dios? La acercó su propio hijo. A escasa edad, 4 o 6 años, su hijo le hacía muchos cuestionamientos. Y esto inicialmente fue porque él tenía a una, persona que lo cuidaba, a una niñera, y esta señora o señorita, desconozco, que lo cuidaba, le hablaba de Dios. Y eso le impactó a Carlo de tal manera que fue causa para que él se interesara mucho en las cosas de Dios, a tal grado que hizo que su mamá tuviera que tomar un curso de teología, lo cuenta ella, porque eran muchas las preguntas que hacía su hijo a esa edad tan pequeño. Y fue como su mamá empezó a involucrarse en las cosas de Dios. Aquí vemos la trascendencia, por ejemplo, de un evangelizador, de un catequista, cómo puede, con la gracia de Dios, desde luego, influir en la persona para que la persona ame a Dios. Y aquí hay muchas cosas que se desprenden de interesantes. Por ejemplo, a los 7 años recibió su primera comunión. Y lo interesante no es solamente la edad, porque ciertamente, pues a lo mejor hay otras personas que también han recibido su comunión a edad temprana. ¿Por qué? Porque, bueno, las circunstancias antes sobre todo lo permitían. Había un papa que recuerdo que decía que bastaba que el niño supiera quién está realmente presente ahí en la hostia consagrada para poderlo recibir. Pero bueno, también tenemos, o se tiene que tener en la actualidad, y es algo correcto, la edad recomendable. Sino que lo importante más bien es que cuando él hizo su primera comunión, entendió perfectamente quién está en la hostia consagrada. A tal grado que se emocionó tanto que hizo una página sobre milagros eucarísticos. Que ahí, por cierto, hay milagros que yo desconozco, pero que él ha documentado y que amigos en la actualidad de él lo siguieron. Se sigue incrementando esta página sobre milagros eucarísticos y ya se encuentra en diferentes idiomas. Jesús realmente presente. Un milagro eucarístico, te aclaro, es cuando, por ejemplo, una hostia y está confirmado y en todos los casos certificado si es real, que en este caso lo es, en todos los que presenta aquí el joven Carlos Acutis, que de repente una hostia se ha sangrado o se ha encontrado grumos de carne humana. Te invito a que cheques por ahí algunos videos del doctor Ricardo Castañón que habla sobre de eso. Y qué interesante es algunas cosas que nos platica su mamá. Dice que era glotón y goloso porque le encantaba la Nutella y los helados. O sea, a lo mejor hay alguno de ustedes que nos está viendo ahorita y a lo mejor le gusta la Nutella y los helados. Pero él, ¿qué hizo? Se dio cuenta de que no era correcto, que le estaba perjudicando a su salud. Y entonces él pensó, tengo que buscar la templanza. Es decir, ¿qué es la templanza? Hacer las cosas con moderación. Y nos cuenta que le regalaron un librito y lo agarró como su diario, y allá anotaba las cosas que hacía para después analizarlo. Entre otras cosas, dice que anotaba
cómo se comportaba a diario con sus papás, con sus amigos y con sus profesores. Y es tal lo que él consideraba que él, bueno, como te digo, era una persona atractiva, un joven, inteligente y era rico. Pudieran ser tres causales que para algunos jóvenes pueden ser alejamientos de Dios, pero no, él los usaba y sabía cómo manejarlos. Y entre otras cosas, por esto que te menciono, pues había muchas amigas que querían que fuera su novio, pero él decía no, él decía hay que esperar, hay tiempos. Y hablaba con sus amigos acerca de la sexualidad y decía, la sexualidad, bueno, dice su mamá, dice que la sexualidad era algo muy especial, tenía que ser para el propósito que Dios la había creado. Y también nos cuenta su mamá que para Carlo, ¿verdad? Era muy importante no traicionar el proyecto de Dios. Y le daba mucha preocupación y mucha tristeza como sus amigos veían la pornografía y les causaba cosas terribles en su vida personal y en su vida espiritual para sus amigos, ¿sí? Entonces aquí dice muy claro, dice, al igual que para viajar en globo hay que descargar todo el peso. También el alma confesaba con frecuencia porque decía, así como, te repito, para viajar en globo hay que descargar peso, también el alma para salvarse al cielo necesita quitarse de encima esos pequeños pesos que son los pecados veniales. Entonces, él tenía como prioridad también el sacramento de la confesión y lo veía más allá, no solamente como debe de ser, que es lo más importante para confesar los pecados mortales, sino también lo veía para confesar los pecados veniales, porque como te repito, decía que eso era una carga que hacía como que él fuera un globo. Imagínate un globo, y él decía que el globo se va hacia el cielo, así lo podríamos interpretar, pero si el globo tiene carga, o sea, si por ejemplo ese globo le tengo puesto un montón de sacos, ya ven que primero le pone unos saquitos para que no leve y luego se lo van quitando, pues entonces si tiene peso, no va a poder ir al cielo. Vean qué pedagogía y qué catequesis tan formidable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él dice, para liberar ese peso, se iba a confesar. Y al liberar ese peso, como el ejemplo que nos hacía del globo, podía elevarse e ir al cielo. Aquí hay muchas cosas interesantes que nos platica su mamá sobre Carlo Acutis. Una cosa interesante que te voy a comentar también es que antes de morir le dijo a su mamá que iba a tener unos más hijos, ¿verdad? ¿Y qué fue la sorpresa de su mamá? Que no solamente tuvo más hijos, sino que además fueron dos, ¿verdad? Por aquí lo tengo, no sé dónde me quedó, pero para el caso, por aquí está. Tuvo dos hijos, ¿verdad? Después de morir, 4 años después de morir, tuvo su mamá de Acutis 2 hijos. Y su mamá ya tenía 44 años. No sé por dónde lo vi, son tanta información tan extraordinaria que bajé de este hoy beato. Y otra cosa interesante, vean, él dice que le preguntaba a su mamá, ¿crees que debo ser sacerdote? Y su mamá le diría, lo dirás viendo tú solo, Dios te lo irá revelando. Y cuando entró al hospital, porque parecía que tenía una pequeña gripa, pero no fue así, le dijo a su mamá, de aquí ya no salgo. Y efectivamente dice que le diagnosticaron leucemia M3, o sea, lo que es un grado avanzado, y ya no pudo salir del hospital y ahí falleció. Y él decía que ofrecía, porque sufrió antes de morir por esta enfermedad, decía que ofrecía su sufrimiento por el Papa, por los pecadores y también por poder alcanzar el cielo en algún momento. No pasar el purgatorio, decía, o estar menos tiempo. Entonces, ¿cómo es posible, verdad, que su vida haya trascendido así? Pero hacía muchas cosas que dicen sus papás que fue algo extraordinario, porque platican que cuando murió, llegaron muchas personas a verlo, ¿verdad? Allá en su sepelio, pero eran personas que no conocía a sus papás. Y esas personas eran personas humildes que le decían, es que su hijo me ayudó, es que su hijo me dio comida, es que dice que ayudaba a muchos migrantes, a muchas personas, los ayudaba en muchos aspectos, también económicamente, y sus papás no lo sabían. Esto es una máxima que Dios nos enseña cuando ha dicho que hagamos el bien y que no lo estemos pregonando, sino que
Dios que ve lo secreto te recompensará. Aplicaba las cosas de Dios, aplicaba el evangelio a su vida. Y bueno, te voy a hablar acerca del milagro para ir terminando, que lo permitió o permitió que sea beato. Aquí nos dice, quiero parar de vomitar. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que había un niño brasileño que por la enfermedad que tenía no podía dejar de vomitar. Toda su vida, desde que había adquirido esa enfermedad, o me parece que era desde todo el tiempo, era comer y vomitar. Los doctores sabían que no podía resistir mucho tiempo y un día llevaron las reliquias de Carlo a un lugar donde vivía este joven, este niño. Y aquí tenemos su foto, ¿verdad? Este niño entonces estaba enfermo. Este niño fue la causa por la cual se logró la beatificación de Carlo Acutis. Y pues estaba enfermo, una enfermedad que pues era terminal, no podía dejar de vomitar. Y cuando llevaron las reliquias, le preguntó a su abuelo, si no me equivoco, oye, ¿qué le debo de pedir a este joven, a las reliquias de este muchacho? Y le dijo, pídele que pares de vomitar. Y en el momento en que lo hizo, dejó de vomitar, fue con el doctor y se le quitó la enfermedad. Casos así sorprendentes son los que tiene que certificar la iglesia para convertir a una persona en beato, como en este caso, o santo. Pero déjame decirte que hay ya recolectado muchos testimonios. De hecho, hay uno que está en internet acerca de cómo ha habido gente que ha rezado la novena de Carlo Acutis y ha recibido algún beneficio. A veces cosas muy trascendentales o a veces cosas muy sencillas. ¿Por qué? Porque los santos, los beatos también están cerca de Dios e interceden por nosotros. Y Dios permite que esto suceda para que la gente tenga más fe y vea que Dios intercede en la ayuda de nosotros. Claro, en algunas ocasiones no se puede por alguna circunstancia, pero Dios siempre está al pendiente de nosotros, intercediendo, buscando cómo ayudarnos. Y sin duda alguna, por eso que ese término de interceder, vamos a aclararlo, porque por ahí una vez me comenté de que Jesús intercede por nosotros, y por ahí un hermano me decía, no, pues no intercede porque Él es Dios. Y analizando, sí, efectivamente, Él es Dios, no tiene por qué interceder. Pero hay una cita bíblica que dice que Jesucristo intercede ante Dios Padre por nosotros. Entonces, si lo vemos así, no estaría tan mal el término. Sin embargo, ciertamente, para no confundir, aclaro, es mejor decir que la intercesión viene de los santos, de los beatos, de María Santísima, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pero hice la aclaración porque ahorita hice el comentario. Y bueno, aquí lo último es comentarles acerca de esto, que es la imagen como se ve Carlo Acutis, pero aclarar, porque hay que aclarar, y después lo aclararon también en su momento, de que aunque estamos viendo una cara completamente perfecta, esta cara se encuentra modificada o creada precisamente con cera de manera profesional. Pero eso no minimiza lo que les voy a decir ahora. Le encontraron órganos intactos o algunos casi intactos, como en el caso del corazón, que fue sacado y fue puesto precisamente en este relicario, por así llamarle, y aquí se encuentra el corazón de Carlo Acutis, que dígame usted, por favor, si después de 14 años de fallecido le podemos sacar el corazón, ponerlo aquí, ¿verdad? A eso sí había que aclarar el término, ¿verdad? Pero aquí digamos que es un lugar o algo físico donde se puso el corazón de Carlo Acutis y fue llevado precisamente a la iglesia donde él prestó sus servicios como catequista. Vean cómo vamos sacando más cosas interesantes. O sea, es formidable todo esto que estamos leyendo y cuántas cosas más sin duda alguna vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, aunque su cuerpo, su cara más bien, no se encuentra así, pero hay muchos órganos que se encuentran así y que después de 14 años, dígame quién todavía va a tener su riñón, etcétera. Y algo muy interesante que estaba en los planes de Dios sin duda alguna es que su mamá quería donar sus órganos. Pero al morir de esta enfermedad de leucemia tipo 3, le dijeron que no lo podía donar. Si hubiera donado los órganos, no hubiéramos podido saber de esta maravilla de que tiene órganos intactos y es algo increíblemente hermoso.
Por eso te repito que este beato, como todos los santos, tiene que ser un reflejo y una inspiración para nosotros para precisamente seguir esa misma vida, saber qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Y por qué permite este tipo de hechos o de situaciones de los órganos incorruptos y partes del cuerpo incorrupto de Carlos Acutis? Pues simple y sencillamente yo creo lo hace Dios para demostrarnos cómo le agrada que hagamos las cosas que Él pide, que cómo le agrada a Dios que hagamos lo que Él pide. Bueno, esperamos que te haya sido útil. Vamos a grabar otros temas después también. Y pues este tema que llegue a ti, sobre todo a los jóvenes, ¿verdad? Para que así podamos entender y comprender el amor de Dios. Gracias por todo, que el Señor les bendiga y bueno, muy buenas tardes.